Era el año 2019, Ciudad de México. Una de las mujeres más famosas de toda América Latina estaba sentada sola frente a una cámara, con los ojos llenos de lágrimas que no lograba contener. No era una actriz interpretando un papel. No era un guión de telenovela. Era Verónica Castro, la mujer que había hecho llorar a millones, siendo la única que lloraba en ese cuarto. Y lo que estaba a punto de confesar iba a sacudir a todo un continente que creía conocerla de memoria. Millones de personas la habían visto reír, cantar, bailar, conquistar pantallas desde México hasta Rusia. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para escuchar lo que ella tenía que decir sobre su propio hijo. Sobre la traición más íntima. Sobre el silencio que duele más que cualquier insulto público. Nadie estaba preparado para descubrir que detrás de la reina más brillante de la televisión latinoamericana había una madre rota. Una mujer que había dado todo y que al final se quedó con nada. Hoy vas a saber 4 cosas que nadie ha contado juntas. 4 verdades que están dispersas en entrevistas, en rumores, en declaraciones olvidadas, en páginas de revistas del corazón que nadie guardó, pero que juntas forman el retrato más completo, más honesto y más desgarrador de una mujer que fue leyenda y fue víctima al mismo tiempo. Primera, vas a saber por qué Verónica Castro nunca tuvo una familia en el sentido en que todos la entendemos, y cómo esa herida de infancia determinó cada decisión amorosa que tomó durante toda su vida adulta. Decisiones que la llevaron directamente al mayor dolor que experimentó jamás. Segunda, vas a entender qué pasó realmente detrás de las cámaras durante los años dorados de su carrera. Esos años en que era literalmente la mujer más vista del planeta en horario de máxima audiencia. ¿Y por qué ese nivel de fama tenía un precio secreto que ella pagó con su propia salud mental y emocional? Tercera, vas a descubrir el escándalo que casi destruye su carrera en el momento más inesperado. Cuando ya era intocable. Cuando ya nadie se atrevía a atacarla. Y cómo ese escándalo dejó una cicatriz tan profunda que cambió para siempre su relación con la industria del espectáculo y con la gente que la rodeaba. Cuarta, y esta es la que más duele, la que más me costó investigar y entender. Vas a saber exactamente qué dijo Cristian Castro sobre su propia madre, en qué momento y por qué. Y cómo esas palabras representaron la culminación de décadas de una relación torturada, codependiente y finalmente rota entre una madre que amó demasiado y un hijo que nunca supo cómo recibir ese amor sin ahogarse en él. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te gusta este tipo de contenido, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia de las que nadie más se atreve a contar completa. Hay personas que nacen para ser vistas, para ser, no lo deciden, no lo planean, no lo buscan de niños con una ambición fría y calculada. Simplemente ocurre. Hay algo en ellas que no puede contenerse, que se derrama sobre cualquier escenario, sobre cualquier pantalla, sobre cualquier mirada que se pose en su dirección. Verónica Judith Castro Acosta nació así. Nació el 19 de octubre de 1952 en la Ciudad de México, en un barrio que no tenía nada de glamoroso, en una familia que no tenía nada de estable, en un mundo que no le prometía absolutamente nada excepto dificultad. Y sin embargo, algo dentro de ella ya latía diferente. Algo dentro de ella ya sabía que esa historia no iba a ser ordinaria. Su madre se llamaba Socorro Acosta. Era una mujer fuerte, de carácter firme, de esas mujeres que cargan con todo sin quejarse porque no les queda otra opción. Su padre se llamaba Rafael Castro. Y aquí comienza ya la primera gran sombra de esta historia. Porque Rafael Castro no fue el padre presente, cariñoso y constante que cualquier niña merece.
Estuvo. Y luego, no estuvo. Y esa ausencia, esa presencia intermitente, ese amor condicionado que aparece y desaparece según la conveniencia del adulto, dejó en la pequeña Verónica una marca que tardaríamos décadas en entender del todo, porque ella misma tardó décadas en entenderla. ¿Te imaginas crecer en la Ciudad de México de los años 50 y 60, en un barrio popular, viendo cómo tu mundo doméstico se fragmenta, cómo las certezas que se supone debe tener un niño se van erosionando una a una? Verónica lo vivió, y lo vivió con esa sensibilidad particular que tienen las personas que están hechas para el arte, esa sensibilidad que convierte cada golpe emocional en material, en experiencia, en algo que un día va a salir transformado en actuación, en canción, en lágrima auténtica frente a una cámara. Tenía un hermano, José Alberto Castro, conocido en la industria como el Güero Castro, que con el tiempo se convertiría en uno de los productores de telenovelas más poderosos de México. Pero eso vendría mucho después. En aquellos años de infancia compartida, eran dos niños navegando una dinámica familiar complicada, aprendiéndose el uno al otro, forjando ese vínculo hermano-hermana que en el mundo del espectáculo mexicano iba a resultar ser, para bien y para mal, una de las alianzas más duraderas y más polémicas del medio. Pero lo que nadie sabía entonces, lo que nadie podía ver en esa niña de mirada grande y sonrisa incompleta, era que la inestabilidad de su hogar no la iba a romper. La iba a construir. La iba a convertir en alguien capaz de proyectar una calidez tan brutal, tan envolvente, que millones de personas iban a sentir que Verónica Castro las conocía personalmente, que les hablaba a ellas específicamente, que era de su familia. Y hay algo profundamente irónico en eso. La mujer que nunca tuvo una familia completamente sana se convirtió en la figura materna, en la hermana mayor, en la amiga íntima de toda una región del mundo. Decenas de millones de personas la adoptaron como suya precisamente porque ella irradiaba ese amor que había aprendido a construir solo para sobrevivir. La adolescencia de Verónica fue el inicio de una transformación que aquellos que la conocieron en esos años describieron siempre de la misma manera. Era imposible no mirarla. No era únicamente cuestión de belleza física, aunque la belleza estaba ahí, evidente, esa combinación de rasgos mexicanos que mezclaban influencias tan distintas en un rostro que la cámara iba a amar para siempre. Era algo más que eso. Era una energía. Era una presencia. Era esa cualidad que en inglés llaman charisma y que en español no tiene una sola palabra suficientemente exacta. Porque el carisma de Verónica Castro era de una categoría que pocas palabras pueden describir con justicia. Empezó a moverse en los círculos del espectáculo de manera casi natural, como quien sigue la corriente de un río hacia el que siempre ha ido todo su entorno. Participó en concursos de belleza. Ganó. Apareció en pequeñas producciones. La notaron. Comenzó a hacer casting para proyectos de televisión en una época en que la televisión mexicana estaba viviendo uno de sus momentos más efervescentes, más creativos, más hambrientos de caras nuevas y de talentos que pudieran llenar pantallas con algo real, con algo que la gente de a pie reconociera como suyo. Televisa, el gigante. El monstruo de la televisión latinoamericana. La empresa que durante décadas tuvo el monopolio casi absoluto de lo que veían cientos de millones de personas, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Entrar en Televisa en los años 70 no era simplemente conseguir un trabajo. Era entrar en un ecosistema con sus propias reglas, sus propias jerarquías, sus propios pactos de silencio y sus propias formas de recompensar a los elegidos y destruir a los que se equivocaban. Verónica Castro entró en ese ecosistema joven, bella, hambrienta de oportunidades, y con esa herida de infancia que todavía no había cicatrizado,
esa necesidad de ser amada que los grandes escenarios podían, al menos temporalmente, satisfacer. Sus primeros papeles fueron pequeños. Así empieza siempre. Nadie llega al top directamente, ni siquiera los que están destinados a estar ahí. Pero hay algo en los que van a ser grandes, que se nota desde los papeles pequeños. Había algo en la manera en que Verónica llenaba el encuadre, incluso cuando su personaje tenía 3 líneas de diálogo. Había algo en la manera en que su rostro capturaba la luz, como si la luz supiera que debía ir hacia ella. Los directores lo notaban, los productores lo notaban, y el público, ese juez final e inapelable, lo notó también en cuanto tuvo la oportunidad de verla en pantalla con suficiente tiempo como para reconocerla. La telenovela como formato es algo que quien no creció con ella no puede comprender del todo. No es simplemente una serie. No es simplemente una historia de amor con obstáculos. La telenovela latinoamericana, en su época dorada, era un ritual colectivo. Era el momento del día en que familias enteras se reunían frente al televisor y compartían emociones de manera simultánea. La telenovela creaba conversación, creaba vínculos, creaba esa sensación de que todos, el ama de casa de Ciudad de México y la secretaria de Buenos Aires y la estudiante de Bogotá, estaban viviendo la misma historia al mismo tiempo. Y Verónica Castro, cuando llegó a protagonizar sus primeras telenovelas importantes, se convirtió en el centro de ese ritual para millones de personas. Sin embargo, el camino no fue lineal. Nada en la vida real lo es, y menos en la industria del espectáculo latinoamericano de esa época, donde las decisiones sobre quién sube y quién baja dependían de relaciones personales, de favores, de la caprichosa voluntad de productores que tenían el poder de hacer y deshacer carreras con una llamada telefónica. Verónica tuvo que aprender a navegar esas aguas. Tuvo que aprender qué batallas dar y cuáles no. Tuvo que aprender a ser encantadora, incluso con personas que no le inspiraban confianza. A sonreír en situaciones que la incomodaban. A mantener esa fachada de calidez y accesibilidad que el público amaba incluso en los días en que por dentro todo era ruido y confusión. ¿Quién era Verónica Castro realmente en esos años de formación? ¿Era la chica simpática y risueña que aparecía en las revistas de entretenimiento? ¿Era la actriz seria y comprometida que sus directores describían en entrevistas? ¿Era la joven vulnerable que cargaba las heridas de una infancia fragmentada? Era todo eso al mismo tiempo. Era la contradicción hecha persona. Era la suma de todo lo que había vivido y todo lo que quería ser y todo lo que el mundo necesitaba que ella fuera. Y esa complejidad, esa multiplicidad, era precisamente lo que hacía que fuera imposible quitarle los ojos de encima. Para finales de los años 70, Verónica Castro ya era un nombre conocido en México. No era todavía la leyenda que iba a ser, pero ya era alguien. Ya era una de esas caras que la gente reconocía en la calle y saludaba como si la conociera de toda la vida. Ya era una de esas voces que la gente asociaba con algo cálido, con algo familiar, y estaba a punto de dar el salto que lo cambiaría todo. Porque en 1979 llegó Los ricos también lloran. Y nada volvió a ser igual. Los ricos también lloran. Solo con pronunciar ese nombre, algo se mueve en la memoria colectiva de toda una generación. No fue simplemente una telenovela exitosa. Fue un fenómeno cultural de una magnitud que en la actualidad es casi imposible de imaginar. En esta era fragmentada, donde el contenido se multiplica hasta el infinito, y la atención se divide en miles de pedazos. En 1979, cuando Los ricos también lloran se estrenó, no había internet, no había streaming, no había Netflix, ni YouTube, ni TikTok.
Había televisión. Y en la televisión, si algo enganchaba al público, enganchaba de verdad, de una manera total, absoluta, casi tribal. Verónica Castro interpretaba a Mariana Villarreal, una joven huérfana y pobre que se enamora de un hombre rico, que enfrenta la hostilidad de la familia de él, que pierde a su hijo, que sufre, que llora, que resiste, que ama con esa intensidad desbordante que solo existe en las telenovelas y en los sueños de los que creen que el amor puede con todo. El personaje era, en muchos sentidos, un arquetipo. La Cenicienta latinoamericana. La buena pobre frente a los malos ricos. La inocencia frente a la maldad. Era una fórmula que ya existía antes de Mariana Villarreal y que existiría después. Pero Verónica Castro hizo algo con ese arquetipo que ningún guión podía prever, ni ningún director podía fabricar. Le dio alma. Cuando Verónica lloraba en pantalla, el público lloraba en casa. Y no lo hacía porque la actuación fuera técnicamente perfecta, aunque lo era. Lo hacía porque esas lágrimas parecían reales. Porque esa desesperación parecía salir de algún lugar verdadero dentro de ella. Y quizás, si sabemos lo que ahora sabemos sobre su infancia, sobre su necesidad de amor, sobre las heridas que cargaba, quizás esas lágrimas venían de un lugar más profundo de lo que cualquier espectador imaginaba. La telenovela fue un éxito en México. Luego se vendió a otros países latinoamericanos. Luego llegó algo que nadie esperaba. Algo que en la historia de la televisión mundial tiene pocos paralelos. Los ricos también lloran. Se vendió a la Unión Soviética. Se transmitió en la televisión soviética. Y la Unión Soviética, ese gigante gris y cerrado que llevaba décadas intentando aislar a sus ciudadanos de los productos culturales del mundo capitalista, se rindió ante Mariana Villarreal. Se rindió ante Verónica Castro. La telenovela mexicana se convirtió en un fenómeno masivo en la URSS, de una manera que desafía toda lógica cultural. Había filas en las calles cuando tocaba el capítulo. La gente organizaba su vida alrededor del horario de transmisión. Los nombres Mariana y Luis Alberto se pusieron de moda para los bebés nacidos en esa época. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo procesas el hecho de que una actriz mexicana, criada en un barrio popular de Ciudad de México, hija de una familia rota, se convirtió en el rostro más reconocido de la pantalla soviética? Verónica Castro lo decía ella misma con esa mezcla de humor y asombro que la caracterizaba. Yo no entendía lo que había pasado. Nadie me lo supo explicar bien. De repente estaba en Moscú, y la gente me tocaba como si fuera algo que no pudiera ser real. Era la mujer más vista del planeta en ese momento. Literalmente. La audiencia combinada de México, América Latina y la Unión Soviética convertía a Verónica Castro en uno de los rostros más reproducidos de toda la historia de la televisión hasta ese punto. Y aquí viene lo primero que te prometí. Detrás de ese éxito estratosférico, detrás de esas lágrimas que conmovían a medio mundo, había una herida que nunca fue sanada. La herida de no haber tenido un padre presente. La herida de haber construido su identidad entera alrededor de la necesidad de ser amada por todos, porque en casa ese amor había llegado de manera intermitente y condicionada. Los psicólogos tienen un nombre para esto, aunque Verónica nunca lo expresó en esos términos académicos. Lo expresó en sus decisiones. Lo expresó en el tipo de relaciones que eligió. Lo expresó en la manera en que nunca pudo, durante décadas, mantener una relación de pareja estable y nutritiva, sino que caía una y otra vez en dinámicas donde el amor era grande, pero también era caótico, también era incierto, también tenía esa cualidad angustiante del amor que puede irse en cualquier momento. Ella misma lo confesó en distintas entrevistas a lo largo de los años, siempre en fragmentos,
siempre sin el cuadro completo, siempre protegiéndose de revelar demasiado. Decía que le costaba confiar. Decía que cuando alguien la amaba de verdad, con estabilidad, con constancia, algo dentro de ella no sabía qué hacer con eso. Decía que había amado a personas que no le convenían, porque en esas relaciones tormentosas encontraba algo que, aunque le hacía daño, le resultaba familiar, reconocible, como volver a casa, aunque la casa fuera un lugar donde no siempre había paz. Necesitas entender algo fundamental para comprender toda la historia que viene después. Verónica Castro construyó un imperio sobre una herida. Su capacidad de conectar emocionalmente con el público, esa magia que hacía que millones de personas la sintieran como suya, venía directamente de ese dolor que nunca terminó de procesar. Era como si el escenario y la pantalla fueran el lugar donde ese dolor encontraba su forma, su expresión, su sentido. En privado, el dolor seguía siendo solo dolor. Seguía siendo esa niña de mirada grande, esperando que papá llegara y se quedara. Sus relaciones amorosas fueron, todas, complicadas. Con Manuel el Rey, el músico que amó con esa intensidad de primera vez que nunca se olvida y que nunca se repite de la misma manera. Con otros hombres cuyos nombres ella protegió durante años, por razones que quizás tenían más que ver con protegerse a sí misma que con proteger a ellos. Verónica nunca se casó. Nunca llegó al altar. Nunca tuvo ese momento de promesa pública y recíproca que representa el matrimonio. No porque no lo hubiera querido, sino porque las circunstancias, sus propias elecciones, el tipo de amor que atraía y el tipo de amor que era capaz de recibir, conspiraron siempre contra esa posibilidad. Y en medio de todo esto, llegaron sus hijos. 2 hijos que cambiaron todo. 2 hijos que fueron, en sus propias palabras, lo más importante de su vida. 2 hijos que la llenaron de un amor que ningún aplauso y ningún rating de televisión podía replicar. Y uno de esos hijos iba a convertirse, con el paso de los años, en el origen del dolor más profundo que jamás experimentó. Pero eso todavía estaba lejos. Todavía faltaban años de gloria, años de canciones, años de programas de televisión que rompían todos los récords. Todavía faltaba la cumbre. Los años 80 fueron la consagración absoluta de Verónica Castro. Si los 70 habían sido su ascenso, si los ricos también lloran, había sido el cohete que la lanzó al espacio. Los 80 fueron la órbita estable, el lugar desde donde dominaba todo el paisaje de abajo, con una comodidad que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Era la reina. No metafóricamente. Era literalmente la reina de la televisión latinoamericana, el nombre más grande, la cara más conocida, la voz más reconocible de toda una región. Más telenovelas llegaron y todas fueron éxito. El derecho de nacer, Gotita de amor. Otras producciones que hoy quizás solo recuerdan los fans más devotos, pero que en su momento fueron eventos televisivos de primera magnitud. Cada nueva telenovela protagonizada por Verónica Castro era un acontecimiento. Las revistas le dedicaban portadas. Las entrevistas se agotaban antes de publicarse. Los públicos que la seguían en México y en toda América Latina tenían con ella esa relación especial que el gran público tiene solo con los grandes. Esa sensación de que la conocen de verdad, de que forman parte de su vida y ella forma parte de la de ellos. Pero Verónica no era solo actriz. Nunca fue solo actriz. Era cantante, era conductora. Era ese tipo de artista total, ese tipo de personalidad omnívora que no puede contenerse en un solo formato, que necesita todos los escenarios, todas las plataformas, todas las formas de expresión disponibles. Su carrera musical tuvo éxitos genuinos, canciones que sonaron en toda América Latina,
que se metieron en las cabezas de generaciones enteras y que todavía hoy, décadas después, aparecen en las radios nostálgicas y en las playlists de los que quieren recordar cómo sonaba el mundo en esa época. Y luego llegó La Movida, el programa de variedades que se convirtió en uno de los proyectos televisivos más recordados de la historia reciente de México. Verónica como conductora era un espectáculo en sí mismo. Tenía ese instinto para el directo, esa capacidad de improvisar, de conectar, de hacer que los invitados se sintieran cómodos y que el público en casa sintiera que estaba en la sala de una fiesta a la que había sido personalmente invitado. Era magnética de una manera diferente a como lo era en las telenovelas. En las telenovelas, la magia era la emoción, la entrega, el llanto auténtico. En los programas en vivo, la magia era la chispa, el humor, esa inteligencia social rapidísima que tiene la gente que ha aprendido desde niña a leer las habitaciones y a dar a cada persona exactamente lo que necesita de ella. La fama que construyó durante estos años era de una naturaleza que las generaciones más jóvenes quizás no puedan comprender del todo. Porque vivimos en una era donde la fama se fragmenta, donde hay miles de influencers y celebrities y estrellitas de redes sociales, cada una con su nicho, cada una con su comunidad específica. La fama de Verónica Castro en los años 80 era de otro tipo. Era transversal. La conocían los niños y los abuelos, los hombres y las mujeres, los que vivían en las grandes ciudades y los que vivían en los pueblos más remotos. Era omnipresente de una manera que hoy prácticamente no existe. Y mientras todo eso ocurría en el exterior, mientras la maquinaria del éxito seguía girando y produciendo y brillando, por dentro algo más estaba ocurriendo. Sus hijos crecían. Cristian Castro, nacido en 1974, hijo de Manuel el Rey, crecía en un hogar donde la madre era una de las mujeres más famosas del país, donde el padre era un músico carismático y complicado, donde el apellido Castro significaba algo muy concreto en el mundo del espectáculo mexicano. Y Michelle, nacido después, de otro padre cuyo nombre Verónica siempre protegió con una determinación que decía mucho sobre la naturaleza de esa historia. Cristian Castro, Cristian, el nombre que eventualmente iba a ser el corazón doloroso de toda esta historia. El niño que creció mirando a su madre desde las salas del escenario, que aprendió a cantar casi antes de hablar, que tenía en sus genes esa combinación explosiva de una madre con presencia escénica natural y un padre con un talento musical innato. Cristian Castro iba a ser, él también, famoso. Iba a tener su propio éxito, su propia carrera, su propio lugar en el firmamento del espectáculo latinoamericano. Pero antes de llegar ahí, antes de convertirse en el cantante que millones conocieron, fue primero el hijo de Verónica. Y eso, como veremos más adelante, fue una carga que ninguno de los dos supo exactamente cómo manejar. ¿Cómo creces siendo el hijo de una reina? ¿Cómo defines tu identidad cuando el apellido que llevas ya está cargado de significado antes de que hayas hecho nada por tu cuenta? ¿Cómo estableces los límites entre tú y tu madre, cuando tu madre es literalmente el eje alrededor del cual gira un universo entero de afecto público y expectativa colectiva? Estas preguntas no tenían respuesta fácil en los años 80 cuando Cristian era un niño. Y sin respuesta fácil, con los años, se volvieron preguntas peligrosas. Pero lo que nadie sabía entonces, ni los millones de fans que amaban a Verónica, ni los ejecutivos de Televisa que contaban sus contratos en oro, ni los periodistas que la perseguían para conseguir una declaración, era que la reina estaba construyendo su reinado sobre suelo que, en algunos lugares fundamentales, era más inestable de lo que parecía. Que las sonrisas del programa en vivo y las lágrimas de la telenovela eran reales, sí,
pero venían de un lugar que requería un esfuerzo constante para mantenerse en equilibrio. Que el precio de esa omnipresencia, de esa disponibilidad total para el público, era una especie de vaciamiento progresivo de algo interior que ningún aplauso podía reponer. Sin embargo, la máquina seguía. Y la próxima parada era la cima de la cima. Hay momentos en la historia del entretenimiento que son objetivamente irrepetibles. Momentos que pertenecen a una conjunción específica de talento, tiempo, tecnología y necesidad cultural que no puede reproducirse, porque el mundo que los hizo posibles ya no existe. El apogeo de Verónica Castro a finales de los años 80 y comienzos de los 90 fue uno de esos momentos. Era la figura más prominente de la televisión latinoamericana en el momento en que esa televisión tenía más poder, más alcance y más influencia cultural de toda su historia. Era el rostro de un medio que todavía no tenía competencia real. Era la reina de un reino en su máximo esplendor. Las cifras de audiencia que conseguía eran de otro planeta. En México, sus programas y sus telenovelas llegaban a niveles de penetración que en la actualidad son literalmente imposibles de alcanzar, porque la oferta de contenido es infinita y la atención humana no puede concentrarse de esa manera en un solo punto. Pero en esa época, cuando había 4 canales de televisión y el más potente era Televisa, y el programa más potente de Televisa era el de Verónica Castro, los números que se manejaban eran astronómicos. Se hablaba de ratings del 60, 70%. Se hablaba de que cuando había un capítulo importante de sus telenovelas, las calles de Ciudad de México se vaciaban. Y en ese contexto de poder máximo, en ese momento en que era prácticamente intocable, ocurrió lo que aquí viene prometido. Aquí viene lo segundo que te prometí. El precio secreto. Lo que nadie veía desde afuera. Lo que la industria sabía pero callaba. Lo que su círculo íntimo susurraba pero no gritaba. Lo que Verónica misma reconoció solo mucho después. En entrevistas de madurez, donde ya tenía la distancia suficiente para mirar hacia atrás sin caer. El nivel de trabajo que Verónica Castro sostuvo durante años fue, para decirlo sin rodeos, humanamente insostenible. No exageramos. Las grabaciones de telenovelas en México en esa época eran maratones industriales. Se grababan cientos de capítulos al año, sin descansos razonables, con jornadas de trabajo que comenzaban al amanecer y terminaban en la madrugada, con textos que aprender en horas, con escenas emocionalmente demandantes que se repetían hasta que la cámara quedara satisfecha, con una presión constante de producción que no perdonaba cansancio ni enfermedad ni crisis personal. Verónica, además, hacía simultáneamente sus proyectos musicales y sus programas de variedades. Era omnipresente porque trabajaba como si el tiempo no tuviera fin. Y el cuerpo, eventualmente, protesta. La mente, eventualmente, protesta. Las relaciones personales, eventualmente, protestan. Hay testimonios de personas que trabajaron con ella en esa época que hablan de una mujer que llegaba al set habiendo dormido 3 horas, que memorizaba sus textos en el maquillaje, que iba de un set a otro sin tiempo para comer decentemente, que cancelaba compromisos personales porque el trabajo no paraba nunca. Hay testimonios que hablan también de una mujer que en ciertos momentos mostraba una fragilidad enorme detrás de las cámaras, que necesitaba apoyo emocional, pero no siempre sabía pedirlo, que a veces lloraba en los camerinos no por el personaje, sino por ella misma. ¿Cómo se sostiene eso durante años? ¿De dónde saca una persona la energía para ser permanentemente lo que todos necesitan que sea, pública y privada y profesionalmente, sin que algo empiece a resquebrajarse? La respuesta, en muchos casos, es que no se sostiene indefinidamente, que llega un momento en que el organismo cobra la deuda.
que las grietas que se fueron acumulando en silencio de repente se hacen visibles. Verónica Castro habló en distintos momentos y en distintos formatos sobre períodos de su vida en que sintió que el suelo se movía bajo sus pies, sobre momentos de profunda soledad en medio de la multitud, sobre la paradoja de ser amada por millones y sentirse, en el silencio de las noches, completamente sola, sobre la ansiedad que acompañaba a la responsabilidad de ser un símbolo, de ser el eje de algo tan grande que cualquier error personal tenía consecuencias profesionales inmediatas, sobre la imposibilidad de ser simplemente Verónica, la mujer, sin ser también simultáneamente Verónica Castro, la estrella, la marca, la institución. Este es el lado de la historia que los documentales de homenaje y los programas de aniversario no cuentan. Cuando celebran a Verónica Castro, muestran los logros, los números, los premios, las portadas. No muestran el costo humano de construir y mantener un imperio así. No muestran las noches de insomnio, ni las relaciones que se rompieron por falta de tiempo, ni los momentos en que la línea entre la persona real y el personaje público se hizo tan delgada que era difícil distinguir una de otro. Y al mismo tiempo que todo esto ocurría en el plano personal y emocional, en el plano profesional, algo también estaba cambiando. No de manera dramática, no con un solo evento detonador, sino de la manera en que las cosas grandes cambian siempre. Gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que el mundo que conocías ya no existe de la misma manera. La televisión estaba cambiando. Las audiencias estaban cambiando. El gusto del público, ese animal caprichoso e impredecible que da y quita el poder con la misma indiferencia, estaba evolucionando hacia nuevos formatos, nuevas caras, nuevas propuestas. Verónica Castro no era ajena a eso. Era demasiado inteligente, demasiado conocedora de la industria, para no verlo. Pero verlo no significa que sea fácil adaptarse a ello. Especialmente cuando tu identidad profesional está tan profundamente anclada en un modelo específico, en una forma de hacer televisión que fue exactamente la correcta para su tiempo, pero que el tiempo, implacable como siempre, estaba comenzando a dejar atrás. Los conflictos internos con Televisa, empresa con la que tuvo una relación de décadas, que fue siempre compleja, oscilando entre la dependencia mutua y el choque de egos y la negociación de poder, se fueron haciendo más visibles con los años. No hubo una ruptura espectacular con un solo punto de no retorno. Hubo más bien una acumulación de fricciones, de proyectos que no terminaron como debían, de contratos que se renegociaron en condiciones menos favorables, de la sensación progresiva de que la institución que la había hecho reina también tenía límites para lo que estaba dispuesta a hacer por mantenerla en ese trono. Y mientras todo esto se movía en el plano profesional, en el plano familiar, algo igualmente importante estaba ocurriendo. Cristian Castro tenía ya 20 años. Tenía ya su carrera propia. Tenía ya su fama propia. Esa fama que había llegado con canciones que enamoraron a toda una generación latinoamericana. Con esa voz que heredó de su padre, pero que matizó con algo propio. Con algo que era únicamente suyo. Cristian Castro era famoso, pero también era complicado. También era un hombre que cargaba con contradicciones enormes, con la presión de un apellido demasiado grande, con una relación con su madre que era intensa hasta el extremo, que era amorosa y conflictiva al mismo tiempo, que oscilaba entre la adoración y algo que se parecía peligrosamente al resentimiento. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en esos años de formación? ¿Qué habían sembrado, sin querer, sin malicia pero con consecuencias reales? Una madre que amaba demasiado intensamente, y a quien la ausencia y la fama y el trabajo habían convertido en una presencia que era simultáneamente omnipotente y ausente. Estas preguntas
no tienen respuesta simple. La psicología de las relaciones madre-hijo es un territorio enormemente complejo. Y cuando encima de eso hay fama, hay industria, hay dinero, hay cámaras y micrófonos y la expectativa de millones de personas que quieren que esa relación sea perfecta porque necesitan que sea perfecta. Las cosas se complican de maneras que son difíciles de desandar. Lo que sí es cierto es que la relación entre Verónica y Christian, en algún momento de los 90, empezó a mostrar las primeras fisuras públicas. Pequeñas al principio. Declaraciones que no cuadraban del todo. Silencios que duraban demasiado. Ausencias en eventos donde se esperaba que estuvieran juntos. Nada suficientemente grande para que el público pudiera señalarlo con certeza, pero nada suficientemente pequeño para que los que sabían leer entre líneas pudieran ignorarlo. Y entonces llegó el escándalo que nadie esperaba, el que casi lo destruye todo. Aquí viene lo tercero que te prometí. El año 2000. Un nuevo milenio. Verónica Castro tenía 47 años, una carrera de más de 30 años y una posición en la cultura popular latinoamericana que parecía eternamente sólida. Nadie atacaba a Verónica Castro. Era demasiado grande, demasiado querida, demasiado parte del tejido emocional de una región entera para que nadie se atreviera a hacerlo abiertamente. Pero entonces llegó algo que no era un ataque desde afuera. Era algo que venía de mucho más cerca. La historia con Yolanda Andrade. Una historia que sacudió no solo la vida privada de Verónica Castro, sino también la conversación pública sobre identidad, sobre amor, sobre los límites entre la amistad profunda y algo más, sobre lo que la sociedad latinoamericana de esa época estaba o no estaba preparada para aceptar. Yolanda Andrade, actriz y conductora mexicana, hizo declaraciones a lo largo de varios años en las que insinuó, y en algunos momentos afirmó abiertamente, que había tenido con Verónica Castro una relación que iba más allá de la amistad. Habló de una boda simbólica en Ámsterdam. Habló de un amor que definía como el más importante de su vida. Habló con esa candidez desarmante que tiene quien ya no tiene miedo de lo que el mundo piense. ¿Qué respondió Verónica Castro? Con el silencio más elocuente de su carrera. Con una negativa que no terminaba de ser negativa. Con declaraciones que, leídas con atención, decían todo y nada al mismo tiempo. Era la habilidad de alguien que había aprendido a sobrevivir en una industria y en una sociedad que tenía reglas muy claras sobre qué podía y qué no podía decirse, sobre qué podía y qué no podía ser. Era también, quizás, la expresión de alguien que no sabía exactamente cómo nombrar lo que había vivido, o que si lo sabía, no estaba preparada para nombrarlo públicamente en ese momento y en ese contexto. Lo que el escándalo dejó, más allá de los detalles específicos que nunca se aclararon del todo, fue algo mucho más revelador. Dejó al descubierto la fragilidad de la imagen pública de Verónica Castro. Mostró que incluso las instituciones más sólidas pueden ser sacudidas por una sola historia personal que contradice la narrativa oficial. Mostró también algo sobre la sociedad latinoamericana de ese momento, sobre la brecha enorme que existía entre lo que la gente decía públicamente y lo que pensaba y hacía en privado. Y mostró sobre todo como una mujer que había pasado toda su vida siendo definida por otros, primero por una familia fragmentada, luego por una industria hambrienta, luego por un público que la amaba pero que también la encadenaba a una imagen, seguía sin tener el espacio para ser simplemente ella misma. Compleja y contradictoria y real. Verónica Castro sobrevivió ese momento. Lo sobrevivió porque su capital emocional con el público era tan enorme que una sola tormenta, por intensa que fuera, no podía derribar lo que había tomado 3 décadas construir. Pero no salió indemne. Nadie sale indemne
de que sus secretos más íntimos, reales o presuntos, sean discutidos en portadas de revistas y en programas de chisme y en conversaciones de cocina de todo un continente. Nadie sale indemne de tener que responder o de elegir no responder sobre las partes más privadas de su historia personal. Y hubo algo más. Algo que tiene que ver directamente con la siguiente parte de esta historia. El escándalo de Yolanda Andrade, con toda su ambigüedad y su intensidad pública, coincidió con un periodo en que la relación entre Verónica y Cristian estaba atravesando uno de sus momentos más difíciles. Cristian ya era entonces un artista consolidado, un nombre propio que no necesitaba del apellido materno para que la industria lo recibiera, pero que tampoco podía desvincularse completamente de él, porque su historia, su origen, su imagen pública estaban tan entretejidas con la de su madre, que separarlas era como intentar separar el río del cauce que lo contiene. ¿Qué sentía Cristian Castro en ese momento? ¿Qué sentía al ver a su madre en el centro de una tormenta mediática sobre su vida privada? ¿Qué sentía siendo públicamente el hijo de una reina que ahora era también el centro de una conversación que el México de ese momento no sabía exactamente cómo manejar? No tenemos acceso directo a su interior, pero tenemos sus declaraciones, tenemos sus silencios, tenemos los patrones de comportamiento que, con el tiempo, dibujaron un cuadro que no dejaba mucho espacio para la interpretación benévola. Lo que vendría después sería la parte más oscura de esta historia, la parte que comenzó a acumularse en las sombras durante años, antes de estallar de una manera que nadie, ni los fans más devotos de Verónica, ni los analistas más cínicos de la industria, pudo ver venir del todo. El naufragio de una relación no ocurre de una sola vez. No hay un momento único, un día específico, una frase que lo rompe todo de manera irrevocable. El naufragio de una relación es un proceso largo, acumulativo, hecho de pequeñas heridas que no cicatrizan, de conversaciones que no terminan bien, de expectativas que se van defraudando una a una hasta que el peso total se hace insostenible. Y la relación entre Verónica Castro y su hijo Cristian naufragó de esa manera. Lentamente, dolorosamente, ante los ojos de millones de personas que no podían creer lo que estaban viendo. Para entender lo que pasó, hay que entender primero qué tipo de relación habían construido. Verónica Castro amaba a Cristian con la intensidad de alguien que ha puesto en ese amor todo lo que no encontró en otras partes. Cuando el trabajo no daba paz y las relaciones de pareja no daban estabilidad y la fama daba todo, excepto lo que realmente importa, el amor por sus hijos era el ancla. Era lo real. Era lo que justificaba todo el esfuerzo, toda la exposición, todo el precio que pagaba por estar donde estaba. Pero ese amor tan intenso tiene consecuencias. Cuando amas con esa intensidad, con esa necesidad, inevitablemente esperas que el amor sea devuelto con la misma intensidad y la misma forma. Inevitablemente proyectas en la otra persona expectativas que quizás esa persona no puede o no quiere cumplir. Y Cristian Castro, que heredó de su madre el carisma pero también la complejidad emocional, que creció en un ambiente donde el amor siempre venía mezclado con la fama y la presión y la industria, desarrolló con el tiempo sus propias heridas, sus propias maneras de protegerse, sus propias formas de establecer distancia cuando el peso del apellido y de la expectativa materna se hacía demasiado grande. Sus propias relaciones de pareja fueron siempre tormentosas. Sus propios escándalos públicos llenaron páginas de revistas durante años. Sus propios excesos, sus propias crisis, sus propios momentos de autodestrucción fueron documentados con esa crueldad que los medios del espectáculo tienen para con los hijos de las grandes estrellas. Esos seres que nacen en una pecera y que nunca en su vida tienen la opción de salir de ella sin que alguien lo note y lo comente y lo publique. ¿Y qué hacía Verónica en esos momentos?
Lo que hacen las madres que aman demasiado y no saben poner límites. Acudía, defendía, protegía, justificaba, pagaba en todos los sentidos posibles, económico, emocional, público, las consecuencias de las crisis de su hijo. Lo rescataba cada vez que era necesario y también algunas veces que quizás no lo era. Y al hacerlo, sin saberlo, sin quererlo, perpetuaba una dinámica en la que Christian no terminaba de hacerse responsable de sí mismo, en la que siempre había una red de seguridad que se llamaba Verónica Castro, y que estaba siempre disponible, siempre ahí, siempre lista para absorber el impacto. Aquí viene lo cuarto que te prometí, y es el que más duele. El que hace que esta historia deje de ser una historia de fama y empiece a ser una historia sobre lo que nos pasa a todos cuando amamos de una manera que no sabemos cómo transformar. Fue en 2019. Verónica Castro, con 66 años, con una carrera que era ya una leyenda viva, con millones de seguidores en redes sociales y décadas de trabajo detrás de ella, dio la entrevista más dolorosa de su vida. No lo hizo en el formato habitual de la estrella que da una exclusiva glamorosa. Lo hizo desde un lugar de genuina vulnerabilidad, de un dolor que ya no podía contener, ni manejar, ni transformar en actuación. Habló de Christian. Habló de la distancia que se había instalado entre ellos. Habló de no recibir llamadas, de no ser invitada a momentos importantes, de sentir que el hijo al que había dado todo, al que había amado con esa intensidad que no conoce medida, le había dado la espalda de una manera que ella no terminaba de entender ni de aceptar. Las palabras que usó no fueron de rabia, fueron de incredulidad. Fueron las palabras de alguien que todavía, después de todo, no puede creer que esto esté pasando. ¿Cómo es posible? Parecía preguntar cada frase sin decirlo directamente. ¿Cómo llega uno a este punto con su propio hijo? Y quizás esa es la pregunta que más resuena en esta historia. No porque la respuesta sea simple, sino porque la pregunta toca algo que es universalmente humano. Algo que va mucho más allá de los reflectores y las portadas de revista y los ratings de televisión. Toca la pregunta sobre si el amor, por intenso que sea, es suficiente. Toca la pregunta sobre si una madre puede dar todo y aún así perder a su hijo. Toca la pregunta sobre qué falla cuando falla algo que debería ser lo más sólido del mundo. Christian Castro, por su parte, tuvo sus propias declaraciones en ese periodo y en los años siguientes. Declaraciones que en algunos momentos parecían buscar distancia de manera deliberada, que establecían una narrativa propia, que describían una infancia y una relación materna que no coincidía con la imagen pública de la familia perfecta. Habló de presiones, habló de dinámicas complicadas, habló, en algunos momentos, con una dureza que dejó a muchos fans de su madre sin palabras. ¿Quién tiene razón? ¿Existe el derecho y el equivocado en estas historias? La respuesta honesta es que probablemente no. Que lo que hay son dos personas que se amaron enormemente y que ese amor, por las razones que hemos ido desentrañando a lo largo de toda esta historia, no encontró la forma adecuada de expresarse sin hacerse daño el uno al otro. Que hay heridas en Christian Castro que son comprensibles, aunque dolorosas. Que hay heridas en Verónica Castro que son igualmente comprensibles, aunque también dolorosas. Y que las dos verdades pueden coexistir aunque se contradigan en la superficie. Lo que sí es claro, lo que la historia demuestra de manera inequívoca, es que Verónica Castro pagó un precio enorme por ser quien fue. Pagó con su vida personal, con sus relaciones, con su salud emocional. Pagó el precio de ser una institución cuando lo que necesitaba era ser una persona. Pagó el precio de amar de una manera que aprendió en una infancia donde el amor era incierto y que nunca terminó de corregir, porque nunca tuvo el tiempo, el espacio
el apoyo necesario para hacerlo. Y pagó también el precio de haber sido tan grande en un mundo que no siempre trata bien a las mujeres que envejecen en el espectáculo. Porque ahí está la otra dimensión de esta historia que sería injusto ignorar. La industria del entretenimiento latinoamericano, como la de casi todo el mundo, tiene una relación profundamente injusta con sus mujeres cuando éstas dejan de ser jóvenes. Las consume mientras pueden consumirlas y luego las desplaza. Las celebra cuando llenan auditorios y luego las olvida cuando los auditorios se llenan con caras más nuevas. Verónica Castro vivió eso también. La mujer que había sido la figura más vista del planeta llegó a un punto en que las ofertas de trabajo se espaciaron, en que los proyectos grandes ya no llegaban con la misma frecuencia, en que el mundo parecía haber decidido que su momento ya había pasado, que era ahora material de nostalgia más que de presente activo. ¿Es justo eso? No, no lo es. No lo fue con Verónica Castro y no lo es con ninguna de las miles de mujeres que han vivido versiones de esta misma historia en la industria del espectáculo. Pero ocurre con una regularidad que debería hacernos pensar sobre qué valoramos realmente y cómo tratamos a quienes nos han dado tanto. Verónica Castro siguió trabajando, siguió apareciendo en redes sociales, donde mantuvo una conexión con su público que sobrevivió a todos los cambios de plataforma y de formato. Siguió siendo amada por millones de personas que no olvidaron lo que ella había significado para sus vidas, que nunca dejaron de sentir que era de ellos, que era de su familia, que era parte de sus recuerdos más fundamentales. Siguió siendo la reina, aunque el reino había cambiado de forma, aunque ya no era el mismo reino de los años 80 y 90, aunque la corona pesaba de maneras diferentes y las heridas que la vida le había dado, la infancia fragmentada, las relaciones rotas, la distancia del hijo, el desgaste de décadas de trabajo sin descanso, ya no podían ocultarse tan fácilmente como cuando tenía 30 años, y la energía de la juventud y la urgencia del ascenso hacían posible mantener todo en su lugar. Y sin embargo, hay algo en Verónica Castro que sobrevive a todo eso. Hay algo que ninguna distancia de ningún hijo y ningún enfriamiento de ninguna industria y ningún paso del tiempo puede borrar completamente. Es esa conexión que estableció con el público, esa magia que hizo que millones de personas en países de culturas completamente diferentes, desde México hasta Moscú, se detuvieran frente a una pantalla y sintieran que esa mujer les hablaba a ellos específicamente. Eso no se fabrica, eso no se inventa. Eso viene de un lugar real, de una herida real, de un amor real que encontró en la pantalla su forma de expresarse y de recibir respuesta. Verónica Castro es, quizás sin saberlo, el ejemplo más completo de algo que muy pocas personas consiguen: convertir el dolor privado en conexión pública. Transformar lo que en otra persona sería una limitación paralizante en el motor de una carrera extraordinaria. Dar a millones de personas lo que ella misma más necesitaba: la sensación de ser amada, de ser vista, de no estar sola, precisamente porque sabía desde dentro lo que era necesitar todo eso y no tenerlo de manera suficiente. ¿Eso justifica todo? ¿Justifica la distancia del hijo? ¿Justifica los errores que como madre pudo haber cometido? ¿Justifica el costo humano de una carrera así? Nadie puede responder eso desde afuera. Nadie que no haya vivido esa vida desde dentro tiene el derecho de emitir un veredicto definitivo. Lo que sí puede hacerse es mirar la historia completa, con todas sus luces y todas sus sombras, y reconocer en ella algo que trasciende el chisme y la anécdota y la portada de revista. En la historia de Verónica Castro hay algo sobre lo que significa ser mujer en una industria que te necesita, pero no siempre te cuida. Hay algo sobre lo que significa ser madre, cuando la maternidad y la carrera
Compiten por el mismo tiempo y la misma energía. Y no siempre hay suficiente de ninguno de los dos. Hay algo sobre lo que significa amar desde una herida y esperar que ese amor sea correspondido de maneras que quizás la otra persona no puede dar. No porque no quiera, sino porque también ella carga sus propias heridas y sus propias limitaciones. Hay algo, en definitiva, sobre lo humano que se esconde detrás de toda leyenda. Sobre el hecho de que las reinas también lloran. Y que cuando las cámaras se apagan y los aplausos cesan y el plató queda en silencio, lo que queda es una persona como cualquier otra, con sus necesidades, sus miedos, sus amores no correspondidos, sus preguntas sin respuesta. ¿Qué pasa con alguien así? ¿Qué pasa cuando el mundo entero te ama y la persona que más quieres que te ame está lejos? ¿Qué llena ese espacio? ¿Qué colma ese vacío específico que tiene la forma exacta de un hijo que no llama, de una relación que se enfrió sin que supieras exactamente cuándo, ni exactamente por qué? Verónica Castro no ha dado una respuesta definitiva a esas preguntas. Probablemente porque no la tiene. Probablemente porque esas preguntas, como las más importantes de la vida humana, no tienen respuesta definitiva, sino solo la posibilidad de seguir viviendo con ellas, de seguir amando a pesar de ellas, de seguir siendo quien eres, aunque el dolor que cargas sea a veces más grande que cualquier aplauso que hayas recibido. Eso es lo que esta historia nos deja. No una lección fácil, no una moraleja limpia que pueda resumirse en una frase, sino la imagen de una mujer extraordinaria, que vivió una vida extraordinaria y que, como todas las vidas extraordinarias, estuvo llena de luz cegadora y de sombras largas y de contradicciones que no se resuelven, sino que se habitan. La reina de la televisión que acabó olvidada por su propio hijo. Ese es el titular. Pero la verdad, como siempre, es más complicada y más triste y más humana que cualquier titular. La verdad es que Verónica Castro no fue olvidada por el mundo. Fue olvidada, o al menos así lo vivió, por la persona para quien ese reconocimiento habría tenido el peso que ningún otro podía tener. Y eso dice algo sobre la naturaleza del amor. Sobre cómo el amor que más necesitamos no siempre llega de donde más lo buscamos. Sobre cómo podemos ser todo para el mundo y sentirnos vacíos si falta lo único que no puede ser reemplazado por nada. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar en tus propias relaciones, en los amores que das y los que recibes, en los precios que pagamos por las vidas que elegimos o que nos eligen, entonces esta historia cumplió su propósito. Compártela. No porque haya que celebrar el dolor ajeno, sino porque hay algo en esta historia que es de todos nosotros. Porque en algún nivel, la historia de Verónica Castro es la historia del amor humano en toda su gloria y en toda su imperfección. Y esa historia merece ser contada, escuchada y sobre todo, entendida.